Eh, Buenas noches, profesor Manuel. Este, Me llamo Jacqueline Montoya Caguana. El tema que nos tocó es aplicaciones de lo desarrollado en la tercera unidad. El tema uno es conceptos básicos de la estadística. Eh, bueno, vamos con la A y la B. La importancia de los temas en la carrera de la del aporte del grupo. Las estadísticas son una herramienta fundamental en la ciencia de la salud, ya que permite analizar de manera objetiva los fenómenos. Gracias a ella, los investigadores pueden interpretar datos, establecer relaciones entre variables y tomar decisiones basadas en evidencias. En la carrera de la ciencia de la salud también está la estadística que le ayuda a comprender lo mejor el comportamiento de los humanos y los problemas sociales en la tendencia del cambio en una población. Además, también permite elaborar diagnósticos y también planificar, ¿no? Políticas públicas y evaluar resultados programadas. El ejemplo puede ser un trabajador social o sociólogo, pues puede usar la estadística para analizar a nivel de pobreza, desempleo o violencia, ¿no? En una comunidad. La B sería aplicaciones del tema y mencionar aplicaciones y describirlas. Las estadísticas se aplican en múltiples áreas en la ciencia de la salud. Las investigaciones sociales para diseñar encuestas, recolectar información, analizar datos sobre las opiniones públicas o condiciones de la vida cotidiana. En la economía y desarrollo se usan métodos, eh, estadísticas para estudiar la inflación, empleo, ingreso, crecimiento económico de cada persona. En la educación es para medir el desempeño de los escolares y también de la eficacia de los programas educativos. La sociología y la psicología pues permite validar las teorías y comprobar com- comportamientos entre grupos sociales, entre amigos o compañeros. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Kiara Fernanda Comuñoz. Continúo con antecedentes, historia del tema, origen, áreas de aplicación u otros. La estadística tiene sus orígenes en la antigüedad, cuando las civilizaciones egipcias y romanas ya recopilaban datos sobre población y recursos. Sin embargo, como ciencia formal, comenzó a desarrollarse en el siglo... ay, perdón. Sí, ay, no leo en el siglo. eh, mm, 17. Con el trabajo de pensadores como John Brown y Blaise Pascal, quienes aplicaron el análisis numérico a temas sociales y de la probabilidad. Con el tiempo, la estadística se convirtió en una herramienta esencial para la investigación científica, la economía, la salud, la educación y la tecnología, ya que permite analizar datos, interpretar resultados y tomar decisiones fundamentadas. Ahora, conceptos básicos. Población, conjunto total de elementos o individuos que se estudian. Muestra la parte representativa de la población que se analiza. El dato, la información o valor que se obtiene de una observación o medición. Variable, característica que puede cambiar entre los individuos, por ejemplo, edad, peso, género. Media, mediana y moda, medidas que resumen y escriben un conjunto de datos. Desviación estándar, indica cuánto varían los datos respecto a la media. Ahora pasamos con el tema 2, aplicación. Dos ejercicios de cada tipo. El contexto es crear un contexto aplicado en ciencias de la salud de un caso lo más cercano a la realidad.
donde se pueda evidenciar una problemática de necesidad de utilizar este tema en las ciencias de la salud para poder aplicar al máximo el tema. Pueden plantear supuestos de algunos datos, resolución y procedimiento, interpretación de los resultados alineados en las ciencias de la salud. Ahora continuamos con el ejercicio 1. Empleo juvenil en el Distrito San José. Contexto. El distrito de San José tiene 42.000 habitantes. En el último año, el municipio detectó un aumento de quejas de jóvenes de 18 a 29 años por falta de trabajo formal. El área de desarrollo social pidió un diagnóstico rápido para diseñar un programa de empleo juvenil. Se dispone de una encuesta municipal a 1.000 personas, de las cuales 260 son jóvenes de 18 a 29 años. De esos 260 jóvenes, 80 están empleados en trabajo formal, 40 trabajan informalmente y 60 están desempleados buscando trabajo y 80 no están en la fuerza laboral, estudiantes o cuidadores. El objetivo es calcular la tasa de desempleo juvenil y analizar cuál debería ser el énfasis del programa: formación, intermediación laboral, incentivos, etc. Ahora pasamos con la resolución y el procedimiento paso a paso. Eh, en esta diapositiva se explica cómo se calculó la tasa de desempleo juvenil paso a paso. Primero se definió la población de referencia, que fueron los jóvenes de 18 a 29 años, con un total de 260 encuestados. Luego se clasificaron según su situación laboral: empleados formales, informales, desempleados y quienes no participan en el mercado laboral. Después se calculó la fuerza laboral juvenil, que incluye a quienes trabajan y a los que buscan empleo, dando un total de 180 jóvenes. Con esa cifra aplicamos la fórmula de la tasa de desempleo. Desempleo es igual, desempleados dividido entre la fuerza laboral multiplicado por 100. Sustituyendo los valores obtuvimos un 33.3% de desempleo juvenil, lo cual es bastante alto. También calculamos la tasa de participación, que fue del 69.2%, mostrando que la mayoría de jóvenes sí buscan integrarse al mercado laboral. Finalmente, interpretamos, interpretamos que menos de la mitad tiene empleo formal, lo que refleja precariedad laboral. Esto nos ayuda a ver la importancia social del tema y cómo las ciencias de la salud se aplican para analizar y buscar soluciones a una problemática real de desempleo juvenil. Ahora continuamos con el ejercicio 2, que es acceso al agua potable en la comunidad El Olivar. Contexto, caso aplicado. La comunidad rural El Olivar, 3.200 habitantes, presenta interrupciones del servicio de agua. El municipio realiza un estudio por barrios, 4 barrios, para priorizar inversiones. Se encuestaron 200 hogares, muestra estratificada, 50 de cada barrio. Resultado por barrio: hogares con acceso continuo de agua potable. Barrio A, 30 de 50, barrio B, 20 de 50, barrio C, 40 de 50, barrio D, 10 de 50. El objetivo es identificar desigualdades entre barrios y proponer una intervención prioritaria. Ahora, en esta diapositiva se muestran los cálculos para analizar el acceso continuo al agua potable por barrio. Primero se calculó el porcentaje de hogares con acceso por cada uno: el barrio A 60, el barrio B 40, el barrio C 80 y el barrio D 20. Después comparamos las diferencias y encontramos una brecha de 60 puntos porcentuales entre el mejor y el peor barrio. Con esos datos determinamos que el barrio D es la prioridad de intervención. Luego se propusieron acciones técnicas: diagnóstico de la red de agua, medidas temporales como camiones cisterna, y a mediano plazo la reparación de tuberías. También se planteó crear un comité comunitario de agua para fortalecer la participación ciudadana. Por eso se estimó que si la intervención mejora el servicio a 50 hogares más, el acceso subiría a 60, igualando al barrio A.
Esto demuestra que desde las ciencias de la salud se puede usar el análisis de datos para promover la equidad social y garantizar derechos básicos como acceso al agua. Buenas noches. Soy Daina Jimena Carlos Rutaya y hoy voy a exponer sobre las medidas de tendencia central y expresión de las ciencias de la salud. Mm. Bueno, tenemos la importancia en la carrera de las ciencias de la salud. Las medidas de tendencia central y dispersión son muy importantes porque nos ayuda a interpretar datos médicos o de investigación. Con ellas podemos analizar información como presión arterial, peso, glucosa o colesterol y entender si los resultados son parecidos o muy diferentes. Gracias a estas herramientas, los profesionales de salud pueden tomar decisiones basadas en evidencia y no solo en observaciones. Nos enseñan a ver el comportamiento general de los datos, lo cual mejora el diagnóstico y la atención al cliente, al paciente. Como ve, tenemos aplicaciones en la ciencia de la salud y estas medidas son la epidemiología para calcular el promedio de los casos o edades, la investigación clínica para comparar tratamientos o medicamentos, la salud pública para analizar peso o talla promedio de una comunidad o detectar desnutrición o sobrepeso, y hospitales pues se usan para ver promedio de edad o días de hospitalización. En general nos ayuda a resumir y entender los datos para tomar mejores decisiones en la salud. Sí. En antecedentes tenemos el uso de las medidas, viene del siglo XVII. John Grant en 1662 analizó los registros de nacimiento y muertes en Londres y fue uno de los primeros en aplicar estadísticas en la salud. Después, Carl Pearson y Ronald Fisher crearon las fórmulas que usamos hoy, como la media y la desviación estándar. Hoy en día, esas herramientas se usan en medicina, enfermería, nutrición, psicología y salud pública para analizar resultados y mejorar tratamientos. Luego tenemos conceptos básicos: media, el promedio de los datos; mediana, el valor que queda al centro; moda, el valor que más se repite; rango, diferencia entre el mayor y el menor; desviación estándar, y que muestra si los datos son parecidos o muy diferentes. Eh, en siguiente paso a mi compañera. Eh, bueno, yo soy Naomi Laura y yo les voy a explicar 3 ejercicios sobre las medidas sobre estas medidas, ¿no? Ya. ¿Qué dice? Un equipo investigadores del Hospital General realizó un estudio sobre el nivel de la glucosa en la sangre en ayunas de 7 pacientes con diabetes de tipo E2, después de un nuevo tratamiento dietético durante 3 meses. Tenemos 7 pacientes con los números de glucosa que vendrían a ser de 95, 110, 130, 140, 100, 155 y 120. La mediana, ¿cómo se calcula? Se suma todos estos números, los números de la glucosa del paciente y se divide entre 7, que vienen a ser los pacientes, y sale a 121, coma 428 miligramos por decilímetros. Ahora, la mediana son los datos pares, y como son 7 pacientes, lo ordenamos del menor hasta el mayor. Y se toma la mediana, que vendría a ser el 120, el que se encuentra en el medio, como lo dice, ¿no? Ahora, la moda. En este caso no hay moda porque no hay ningún paciente que se repita, ¿no? Ahora, el rango vendría a ser del mayor se resta con el menor y sería 60 mg por dl. Ahora, la varianza, ¿cómo se mide esto? Se agarra, vendría a ser cada dato de cada paciente menos la media, que es 121,428 sobre 2.
y sumamos cada uno de estos por cada paciente sobre 7 menos 1. Y esto nos daría 472.62 miligramos por decilitros. Ahora, la desviación estándar se saca con la raíz cuadrada de la varianza. Y esto nos vendría a dar el 21.74 miligramos por decilitros. En conclusión, la glucosa en ayunas es normal de 70 a 100 miligramos por decilitros. El promedio del grupo es de 121.43, por ende está por encima del rango normal. Es decir, que el promedio de los pacientes no alcanzó niveles normales de glucosa en las ayunas tras esta inversión. Ahora, en el ejercicio 2, tenemos, se registró la frecuencia cardíaca en reposo de latidos por minuto de 7 pacientes en una consulta de control cardiovascular. Igual, tenemos 7 pacientes que tienen los datos de 72, 80, 76, 80, 68, 72 y 84. Son sus latidos por minuto. Como les expliqué, la media se suma y se divide entre 7 y sale a 76 latidos por minuto. La mediana igual, son los datos pares. Y el que estaría en el medio vendría a ser el 76, que son los latidos por minuto. Ese sería la mediana. La moda es sería entre 72 y 80. ¿Por qué? Porque son los datos que se repiten. En el 72 hay 2 pacientes que tienen esos mismos datos y en el de 80 también. La varianza, como lo hice, la varianza, la desviación y el rango son medidas de dispersión para tenerlo también en cuenta. Y igual, se resta el rango del mayor, disculpe, con el menor y sale a 16 latidos por minuto. La varianza se toma por dato del paciente con menos la media. Y sobre 2 igual, con todos esos datos, saldría 32 latidos por minuto al cuadrado. La desviación estándar sería de 5.66, sacando la raíz cuadrada de 32. En conclusión, los pacientes representan frecuencias cardíacas estables y normales, con pequeñas variaciones, pero no se observan signos de taquicardia. Y bueno, el tratamiento del estilo de vida de los pacientes parece mantener una función cardiovascular adecuada. Y bueno, tengo... Y ya, por último ejercicio sería, un grupo de investigación de enfermería desea conocer el nivel de presión arterial sistomática del milímetros de mercurio de un grupo de 6 pacientes adultos atendidos en una clínica comunitaria. Los datos obtenidos fueron los siguientes. Fueron 6 pacientes y, como dice en la tabla, uno fue 118, 125, 130, 128, 135 y 140. La media, igual, se suma todos los datos sobre 6, porque ahora ya son 6 pacientes, y saldría 129.3 mmHg. Ahora, la mediana son los datos pares. En este caso se toman 2 datos que vendrían a ser el 130 y el 135, que se acercan más a la media. Entre 2 saldría 132.5. Bueno, en este caso también no hay moda. El rango sería de 140 menos 118, que es el menor latido por minuto, y sería 22 milímetros de mercurio. Ahora, la varianza es igual, como les expliqué, se toma el dato de el dato de cada paciente menos la media sobre 2 y se suma todo esto entre 6 pacientes menos 1. Y saldría 59.05 milímetros de mercurio. Y la desviación estándar vendría a ser de 5.66. La desviación estándar sería de 7.68 mililitros de mercurio. Eso sería todo.
Buenas noches, mi nombre es Ruth Clarisa Muñoz Calla y me tocó el tema 3 y voy a hablar sobre la representación gráfica de datos. Hablemos de la importancia en la carrera de ciencia de la salud. La representación gráfica de datos es una herramienta esencial en la ciencia de la salud, ya que permite interpretar y comunicar información de manera clara y visual. Ayuda a analizar fenómenos sociales y de salud, detectar problemas en comunidades, evaluar resultados de proyectos, tomar decisiones basadas en evidencias. Por ejemplo, un profesional de salud puede usar gráficos para mostrar tasas de vacunación, anemia infantil o asistencia a controles médicos. Aplicaciones en la ciencia de la salud. Los gráficos y tablas se usan en muchos ámbitos de trabajo, social y sanitario, como los centros de salud, en análisis de atención, enfermedades o vacunación, educación, mostrar información de forma sencilla a la comunidad. Los antecedentes. La representación gráfica se originó en el siglo XVII con William Playfair, creador de los primeros gráficos de barras y líneas. Más adelante, Florence usó gráficos para demostrar problemas sanitarios, logrando mejorar a los hospitales. Hoy en día, los gráficos se elaboran digitalmente, permitiendo analizar grandes cantidades de datos en poco tiempo. Los conceptos básicos son como el dato, valor e información que se observa y mide, población, grupo total que se estudia, muestra, parte de la representativa de la población, frecuencia, número de veces que se repite un dato, media, promedio de los valores, mediana, valor central, moda, dato que más se repite y gráfico estadístico, forma visual que representa datos. Buenas noches, mi nombre es Angie Mari Carmen, de la carrera de enfermería, y a mí me toca exponer sobre la representación de gráfico. En este caso tenemos un ejemplo que es, se realiza un registro de 80 pacientes diagnosticados con asma en una clínica durante un año y se cuentan con veces cada paciente tuvo una crisis de asma durante ese año. Entonces, tenemos, por ejemplo, la tabla. Tenemos frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En este caso, en el número de crisis, vamos a poner cuántas veces al año se han repetido el caso del asma. En la frecuencia absoluta, podemos hacer el número de veces, el número de las veces que se ha repetido en el año. En la frecuencia acumulada, para sacar la frecuencia acumulada tenemos que sumar, por ejemplo, repetimos lo mismo que en este caso es 10 y sumamos 10 más 20, que en este caso nos daría 30. 30 más 25, que nos daría 55, 55 más 15, que nos daría 70. Sacamos la frecuencia relativa, que es dividir la frecuencia acumulada entre el total, que nos saldría 12.5 en la frecuencia relativa, y en la frecuencia acumulada, que vamos a sacar el porcentaje, sería dividir entre el total y multiplicarlo por 100 para que nos pueda salir el porcentaje. Tenemos el gráfico que nos representa que en este caso el número de crisis por año es el número 2, que tiene el mayor porcentaje, que en este caso sería el 25%. O sea que sería más de todos los años. Se puede decir que este tipo de distribución para identificar que cada porcentaje de pacientes requiere atención más intensa. Por ejemplo, si un porcentaje, el asma es más concentrada, se repite más veces. Entonces, en la ciencia de la salud, para asignar recursos como el personal especializado, el monitoreo, la frecuencia, la educación reforzada y precisamente hacia recursos de alto riesgo, necesitamos equipos básicos de la salud que estén relacionados sobre la ciencia de la salud
que son clave para la prevención y seguimiento y control de enfermedades crónicas y agudas, que en este caso sería el asma en la comunidad. Para terminar, tenemos la conclusión que, en resumen, los temas desde la estadística como conceptos básicos, tenemos las medidas de tendencia central, la dispersión y la presentación gráfica de datos, que son muy importantes en la ciencia de la salud, que gracias a ellos podemos analizar información de manera más precisa, interpretar resultados y tomar decisiones basadas en evidencia, ya que en nuestra carrera nos ayuda a comprender mejor los estudios, los reportes de salud y los datos de pacientes. Nos ayuda a aprender y aplicar la estadística, que nos prepara para ser profesionales más críticos, analíticos y capaces de mejorar la calidad de los servicios de la salud. Gracias.